Psicoflix, episodio 288. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 288, en el que vamos a hablar del éxito en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y enteraros de cuándo vamos a volver a abrir la suscripción, que Darío será muy prontito. Buenos días, ¿cómo desde estás? luego. Buenos días, Ye. Pues sí, muy prontito tendremos la suscripción abierta. Estamos ya haciendo algunas preparaciones porque vienen novedades dentro de la suscripción. Como siempre, estamos dándole vuelta a qué hacer para mejorar la experiencia de la gente que está apuntada. Así que estad atentos y atentas. Os podéis suscribir en psicoflix.com. No hemos hecho mucha promo de la web tan chula que tenemos, que lleva poco tiempo en funcionamiento. Es muy bonita, aunque a veces tengo que ir trastear alguna cosita, pero en general va muy bien. Y nada, os suscribís a la newsletter, que ya hay mucha gente ahí apuntada, y cuando abramos plazas, pues tendréis esa oportunidad de acceder durante esas semanas que permitamos el acceso. Ye, dime. Que te he visto, No, nada. te he visto Me voy. ahí. Te vas. ¿Te imaginas que te vas y me dejas aquí yo Te solo dejo aquí hablando solo y me voy. hablando? Bueno, hace tiempo que no charlábamos de... Bueno, tú y yo hablamos mucho y esto Sí. surge pues de un café, ¿no? Que estuvimos la semana pasada hablando. Siempre que quedamos hablamos de mil cosas, ¿no? Pero la terapia, la psicología puede formar parte de una buena parte de la conversación, ¿verdad? Y yo en este podcast además me voy a callar. No, hombre, no. Siempre me gustan mucho estos ratitos porque son muy orgánicos. La gente no lo sabe, pero normalmente nos preparamos un poquito las entrevistas Ujú. para cada docente que viene, pero cuando grabamos nosotros dos, pues son más freestyle y yo las disfruto muchísimo porque siempre salen reflexiones que suelen salir en nuestras conversaciones privadas, ¿no? Cuando quedamos. Y esta semana, ¿no? Justo cuando estábamos tomando ese desayuno, pues surgió el hecho de hablar del éxito en terapia, ¿no? ¿Qué entendemos por un terapeuta exitoso? Y no sé si es algo que tú reflexiones en tu día a día, es una preocupación que te viene a la cabeza cuando hablamos Mm, de éxito. No sé si como preocupación lo tengo, porque no es algo como, o sea, en lo que yo reflexione, pero sí es cierto que la idea, ¿no? Que uno va percibiendo desde fuera, sobre todo cuando, no sé, estoy en la carrera, estás en el máster, ¿no? Sobre otros ponentes, otros docentes, otros profesionales. Yo pienso en mí, ¿no? En ese Darío en clase y veía a diferentes profesionales, diferentes profesores y profesoras que iban pasando por las aulas y no todo el mundo era clínico, pero una gran parte sí, y te contaban, ¿no? Y parecías como absorber mucho de su experiencia. Y había gente a la que tú veías, decía, qué carisma, ¿no? Qué seguridad le ves a esa persona. Y gente a la que a lo mejor no le veías con tanta seguridad, pero sí que, joder, a personas igual que te transmitían mucha fuerza. Pero generalmente nos influye más la gente que transmite seguridad. Como que le hacen más caso. Y eso yo creo que es un arma de doble filo. El exceso de seguridad, el exceso de autoconfianza, a veces, y esto lo sabemos porque no es una opinión, son datos, los veteranos y las veteranas pueden tender a cometer más errores que las personas que están empezando, ¿no? De esto ya hemos hablado alguna que otra ocasión, pero sí que es interesante darle esa doble vuelta, ¿no? Porque por un lado tenemos esa forma de transmitir seguridad que aumenta el impacto de tu discurso, pero por otro lado puede estar sesgándote en el propio trabajo que estás haciendo. Claro, cuál es el equilibrio, ¿no? Y al otro lado, ¿no? Tenemos que fingir seguridad, sobre todo cuando estamos dando una formación y en sesión. Porque claro, ver demasiado, y esto lo he escuchado, ver demasiado a tu terapeuta dudar te puede hacer sentir desconfianza del proceso terapéutico.
claro, y cuando hablamos desde FAB, que la duda, o sea, que seamos genuinos, que seamos genuinas, o sea, ¿hasta qué punto, no? Porque eso también puede estar condicionando la confianza de la persona que tenemos delante. Yo no tengo respuestas. A lo mejor ahora mismo estoy pecando de ser una persona con dudas. O a lo mejor tengo mucha seguridad en mis dudas, no lo sé. Está claro que esto es un melón y que es muy difícil tener muy claro también exactamente qué hacer. No sé qué piensas tú, pero ni qué haces. Pues yo dudo mucho, por supuesto, ¿no? Y creo que mi yo de hace algunos años cuando empezó como terapeuta era muy inseguro al principio, ahora es un poquito menos. Yo creo que cuando uno va cogiendo experiencia, pues se liberan ciertos procesos, ¿no? Esto es como cuando uno aprende a conducir. Al Ya. principio, pues todo cuesta mucho porque vas mirando todos los espejos, estás Que atento a las también marchas, tienen a menos los demás accidentes de coches. tráfico. Los También, noveles también. también tienen menos accidentes de tráfico. También. Y cuando uno pues va adquiriendo experiencia, pues va liberando ciertos procesos y tiene más facilidad para hacer otro tipo de movimientos en terapia. Y sí, por supuesto, ¿no? También facilita que uno pueda cometer más errores, ¿no? Porque por esa seguridad uno puede inadvertir cierta información en terapia que puede ser muy relevante, ¿no? Cuando cuando uno empieza, pues toma nota de todas las cosas que ocurren en terapia, parece más un escribano, y Sí. cuando uno lleva más tiempo, pues no hace tanto eso, ¿no? Antes mencioné una cosa que creo que es muy interesante en esta seguridad, Darío, y es por la parte de la variable género. ¿Cómo ves esto? Bueno, desde luego. Pero bueno, el síndrome de la impostora es mucho más frecuente que el del impostor. Eso lo sabemos. Yo no tengo una... O sea, lo he pensado alguna vez, pero no tengo una opinión madura en torno a, ¿sabes? En cuanto a cómo interpreta la gente la inseguridad en un hombre o en una mujer. Entiendo que lo van a ver peor en una mujer, porque vivimos en una cultura machista, o incluso que se haya normalizado más, no lo sé. No lo sé, la verdad. Me gustaría hablar de esto con algunas amigas, seguramente. No sé qué piensas tú. Sí que sé que el error se castiga mucho, pero se castiga más a lo mejor en mujeres. Al menos en mi entorno es lo que veo. También sabemos, ¿no?, que los estudios dejan claro que el castigo afecta más a mujeres, ¿no?, que son más sensibles al castigo. Como nos contaba Desiree Llama, ¿no?, en la ponencia que tuvimos aquí en Málaga. Y ese tipo de cosas pues afectan. Creo que hay que Y tenerlo cuando en cuenta. Dime. sí, cuando lo llevamos a la divulgación, por ejemplo. En la divulgación, bueno, esto justo lo hablábamos en Válidamente, ¿no?, hace poquito, ¿no?, sobre cómo era más fácil que las mujeres percibieran comentarios negativos que los hombres, ¿no? Como si hubiera ya un filtro de juicio, ¿no?, ya desde el punto de partida, ¿no? Comentaba María Martín, que se pasó por el podcast de Válidamente, un episodio que además disfruté bastante y que decían cómo incluso muchos profesionales, yo bueno, estoy haciendo aquí spam, pero bueno, echarle un ojo al episodio, que de verdad que la muchacha, Estuvo muy María, chulo. es muy crack Le y mandamos un nos besillo cuenta desde un aquí. besillo, un abrazo, que la verdad que se porta siempre súper bien y además maneja bastante. Y nada, y comentaba que, joder, recibió muchos comentarios de hombres haciéndoles, o sea, apuntando a su persona, no a su contenido, ¿no? Como iban hacia ella. Y puede ser, ¿no?, que las variables más personales, es verdad, como que los comentarios de hacia mujeres sean mucho más personales que la de que veo hacia los hombres, ¿no? Como si hacia el hombre, o sea, la persona estuviese en otro lado, ¿no? Y puedo yo criticar el discurso. Estoy pensando en si esto ha pasado así desde el otro lado, ¿no? Con Marian Rojas y Llados, o Ostras. Sansegarra, o cualquiera de estos, ¿no?, que tienen un discurso, bueno, Sansegarra, y hay cosas que me gustan en realidad, pero otras tantas se le No va sé quién es, la no pa. lo conozco. El que habla de vidas, de la supraconciencia, de vida más allá de la muerte, y muy pseudoterapia, Ni pero que idea. toca Primera tintes noticia. existencialistas, y por eso mucha gente se está aferrando a este hombre. Querría verlo, ¿no? Pero bueno, puede ser, ¿no? Desde luego, si al menos miro mi experiencia, sí soy consciente de que han criticado mucho más a amigas, a compañeras, que a compañeros. Eso
ahí sí que me mojo porque tengo datos suficientes para hacerlo, al menos desde mi experiencia. Pero me gustaría tener algún tipo de, ¿sabes? Como más evidencia de esto, ¿no? Algunas estadísticas. Seguramente, si no se ha hecho, yo animo a que, bueno, podremos incluso, como ya hicimos en su momento, hacer algo, si nos ayuda. Por supuesto, nosotros siempre abiertos, ¿no? A poder dar voz y visibilidad a todo lo que ocurre, que muchas veces, pues, ocurre entre bambalinas, pero nosotros, pues, no nos damos cuenta, ¿no? La población general. Pensaba también de alguna manera, cuando hablamos del éxito, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, para mí es una cosa, pero lo que se ha entendido de otra manera será otra. Para mí el éxito, pero el éxito en general, el éxito en terapia. Los dos. Los dos. ¿Te has tomado en serio esto de que en esta sesión me ibas a preguntar más cosas, Es que soy muy de preguntas, Pero es bueno, si verdad. quieres, para focalizar, podemos Voy irnos a, al voy a darle una corazón de la vuelta. terapia. No, pero es interesante. ¿Por qué? Voy a darle una vuelta. Porque el éxito culturalmente es muy resultadista, ¿no? Y muy basado en... voy a abrir una cosa que no he contado nunca, pero que es una reflexión que estoy teniendo últimamente en cuanto al trabajo en valores. Y es que los objetivos, que muchas veces se pueden tener en cuenta dentro de terapia, a veces considero que están más movidos por reforzamiento negativo que por reforzamiento positivo, ¿no? Que el mero hecho de no alcanzar un objetivo te está castigando, ¿no? Te está haciendo sentir malestar, ¿no? Y empiezas a vivir en base a objetivos y por lo tanto en base a reforzamiento negativo, porque estás huyendo de la idea de no alcanzar ciertos objetivos, ¿vale? Es como que estás evitando ese malestar constantemente. El éxito puede estar marcado, ¿no? Puede estar en coordinación, voy a intentar no ser muy técnico, puede ser igual a, igual que coordinado con, puede ser igual a alcanzar una serie de metas. Y yo vivo con eso igual que tú, igual que todo el mundo. Todo el mundo puede sentir que el éxito es tal, ¿no? Entonces yo puedo sentir éxito en determinados contextos, pero no es la manera en la que yo quiero interpretar el éxito en mi vida en coordinación con mis valores. Entonces, yo siento éxito cuando doy un alta o siento que doy un alta, pero no considero que eso sea el éxito de la terapia. Porque pueda haber oye Darío, que al final no tal, bueno, pero tú lo puedes sentir igual, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, cuando tienes una semana de muchas altas, dices, oye, mira qué bien, ¿no? Es guay, ¿no? Dar alta es como, va, check. Qué bueno soy. Qué bueno soy, qué bien lo he hecho. Pero, ostras, eso se da, ¿no? Incluso yo he dado altas, bueno, alta, es que la palabra alta no me gusta, es muy biomédica. Yo he cerrado procesos o me he despedido de personas en consulta en momentos en los que a lo mejor no pensaba hacerlo. Seguro que te ha pasado, ¿no? De tener pues a una persona que viene a sesiones, por lo que sea, pasan un par de semanas o ha oído algo, ¿no? Y vuelve a consulta o has ido trabajando de una forma muy parsimoniosa y viene a consulta y os dais cuenta, ambas partes, o tú o la otra parte, que esto que ya estaría. Tú no lo esperabas, a lo mejor, ¿no? Incluso pensabas que te quedarían unas cuantas sesiones más por algunas cositas que querías trabajar, pero de repente te das cuenta de que hasta aquí. Y dices, bueno, pues ya estaría. Claro, eso ha sido un éxito, eso ha sido muy conveniente. Eso no se ha buscado, pero no se ha provocado. Y yo considero más exitoso un momento en el que soy consciente de mí, trabajo ciertas cosas que considero importantes, me doy cuenta de detalles relevantes en consulta, ¿no? Y todo eso está englobado dentro de la manera en la que yo me muevo en sesiones, que está alineado con mis valores también, ¿no? Entonces, para mí el éxito no debería ser alcanzar metas, aunque lo pueda sentir como tal, ojo, que las variables culturales están ahí, pero para mí el éxito es moverme y bailar con mis valores dentro de las sesiones, cuando yo me noto coherente. Esa es la medida del éxito, ¿no? Y no es resultadista, ¿no? Yo creo que tú ahí será muy parecido a mí. Sí, y además me gusta mucho cómo lo has expresado, ¿no? Yo pienso mucho tanto en el éxito personal como en el éxito profesional. En mi caso, y creo que en el tuyo también, van de la mano, en el sentido de que para mí sentirme exitoso en terapia
me lleva a pensar en dormir tranquilo cada noche, sabiendo que he hecho mi trabajo de la manera más honesta, más genuina, más plena, más sincera posible, incluso cuando los resultados no han acompañado. Claro. Que Y eso puede te ser. libera, Además, te libera. a veces no vamos a conseguir objetivos normativos. Vamos a hablar de los objetivos normativos, terapéuticamente hablando. ¿No? ¿A qué te refieres? Reducir la ansiedad, dejar una Ah, bueno, relación, dejar un trabajo, tomar una decisión en general, mejorar una serie de, ¿no? Moldear alguna serie de comportamientos, objetivos normativos, ¿no? Me refiero a cosas que son muy habituales. Cuando tú puedes trabajar para que una persona se reduzca los niveles de ansiedad, a lo mejor, ¿no? Pero no está viviendo en base a sus valores. Y claro. eso. A mí me encanta cuando los procesos se terminan y te dicen cosas como me has conectado con la vida o me has ayudado a conectarme con la Mm, vida o um, no, soy mejor persona, que ujú, también ha surgido alguna vez en terapia, o escucho ese tipo de comentarios que hacen que veas que la persona se mueve hacia donde se quiere mover, ujú, incluso en presencia de ujú, malestar, ¿no? Para mí eso sí que sería una métrica de éxito, Claro que más no es allá de tener métrica, ansiedad es o no, como. porque mm, Sí, sí, ¿no? Que no tenemos un valor, ¿no? Que podamos medir mm, con facilidad. Se nota, lo cual, bueno, complicado también de trabajar con eso, también te digo. es complicado. Y también, ¿no? Cuando, por ejemplo, supervisamos, hablamos con compañeros, con compañeras y hablamos del éxito, muchas veces nos lo llevamos a ese resultado terapéutico, ¿no? He visto 25 personas esta semana, tengo la agenda llena 6 meses, Mm, me recomiendan mucho, tengo X seguidores y todo eso eh, mm, muchas veces es problemático, sí. porque cuando hablamos de éxito hablamos de una sensación, un sentimiento. ¿Qué pasa cuando tu semana va mal? ¿Qué pasa cuando llevas meses sin dar altas? Mm, ¿Qué pasa sí. ahí, no? ¿Sigue siendo un terapeuta de éxito, aunque eso no suceda? Mm. Tienes la agenda más vacía de lo que quisieras, ¿no? No estás ingresando lo que a lo mejor te mereces. Eres peor terapeuta por eso. Estás llevando mal tus casos por eso, realmente. Y la sensación que existe es esa. Ya que hablamos de válidamente y no me mencionabas pre-podcast que podría Sí. hablar de eso y sí, sí, claro que podría hablar de eso porque no es solo de válidamente. Yo cuando me reúno con mis amigas y mis amigos del gremio, hablamos de estas cosas y tengo un montón de amistades profesionales, ¿no? Psicólogas, psicólogos que por lo que sea no están trabajando de la forma en la que quieren, ¿no? Y me cuentan, ostras, por lo que les cuesta encontrar un sitio. Hablaba con una persona, ¿no? En este caso no era una amiga, ¿no? Era la mujer de un amigo de mi padre y tal, y que pues, acaba de terminar la carrera y está intentando ver cómo empezar y tal. Y claro, esa sensación de fracaso está ahí cuando te comparas con otras personas que tienen un montón de seguidores en redes sociales, que crean un montón de contenido, que hablan, ¿no? De estar hasta arriba de trabajo y dices que todo eso, bueno, tiene que ver con mucho esfuerzo probablemente en muchos casos, yo no digo que no, pero no necesariamente con el éxito terapéutico, el éxito como profesional dentro de terapia. Tenéis, y esto válidamente lo vemos mucho, tenéis un montón de formación, un montón de ideas, os apasiona la psicología, probablemente cuando estéis en consulta estéis dándolo todo, estéis haciéndolo lo mejor posible y que eso no esté traducido en métricas vanidosas, ¿no? Las vanity metrics que se utilizan tanto en negocios y en marketing como número de sesiones, cantidad de euros facturados o número de interacciones a través de redes sociales. Bueno, puede que eso no te lleve a eso. Claro que no, es que no funciona así. El mundo está dividido entre tu vocación y tu profesión.
entre lo que haces como terapeuta y lo que haces para ganarte la vida. Y ambas cosas se pueden retroalimentar, pero no son lo mismo. Y es difícil hacerlo in situ, ¿no? Porque como te decía antes, estamos conectados a todas esas reglas y uno lo va a sentir igual. Incluso a ti y a mí nos podría pasar que estuviésemos unos meses o una semana sin recibir nuevas peticiones, ¿no? De citas, y me ha pasado, o sea, y te lo digo así, yo llevo ya 10 años, 11 hago ¿no? Pues ejerciendo, con la agenda muy llena, todo muy bien, ¿vale? Ok, y si yo estoy un par de semanas que no me entra alguien a preguntarme, aunque yo luego me pueda agobiar, pero si me llega, pero pasan 2 semanas en las que nadie nuevo me contacta, yo digo, uy, ¿qué estará pasando ahí? ¿Sabes? Hay una mini señal de alerta que te dice, ¿estarán yendo mal las cosas? Pues un pensamiento más inducido por el contexto. Y yo lo sé y lo sabe todo el mundo y no pasa nada, ¿no? Pero es que existe esa influencia del mundo y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, no podemos más que hacerle hueco mientras transitamos todo esto, que es difícil, pero si lo hacemos con coherencia, bueno, se hace mejor. Me alegra mucho que lo compartas eso porque creo que seguramente muchas personas también conecten con esa sensación y con ese miedo, porque muchas veces ese miedo puede mover muchas cosas en la forma en la que ejercemos como terapeuta. Y pensaba, por ejemplo, cuando nuestras necesidades, nuestros descansos, nuestras vacaciones se oponen a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y Ujú. muchas veces nosotros podemos dejar de cuidarnos mm, por esa sensación de éxito también, ¿no? Si no lo hago, no voy a ser un terapeuta, un buen terapeuta. Mm. El melón del autocuidado, ¿no? Que parece que si no te cuidas lo suficiente también lo estás haciendo mal. Parece que Es que hemos sí, convertido incluso el cuidado en productividad también. claro. Bueno, al final, pero porque está todo en coordinación a lo mismo. Es que vivimos en el mismo mundo. Es cuando yo cuando escucho a gente marcar cátedra, ¿no? Como con mucha rigidez decir cosas como a mí no me importa el dinero, no me importa el éxito, no me importan los resultados. Como, pero vamos a ver, peor me lo pones, porque lo que estás diciendo es que probablemente te estén influyendo y no seas consciente ni de cómo. Claro que te afecta. O sea, como la gente que te dicen, yo es que duermo 4 horas cada día, no 5, como diría el Yados de antes. Yo con 5 horas ya tiro. Te estás diciendo que ya tiras, o sea, que ni siquiera te conoces en la versión de 7, 8 horas, ¿sabes? Hay una versión de ti que está siendo consciente de lo que está haciendo. Entonces, tenemos que tener también cuidado con ese tipo de imposiciones, porque son peligrosas. Es difícil hacerlo todo bien y esto no va de hacerlo bien. Esto va de estar preguntándose con cierta amabilidad cómo lo estás haciendo en relación a tus valores. Ahora que ya me invito, ¿no? Tenemos una formación de identidad y valores, hablaremos mucho de esto aquí en Almería. Ujú. Sí, y pienso en eso, en cuántas veces, pues por dejarnos llevar por esa idea de buen terapeuta, dejamos de hacer cosas que nos conecten con las cosas que son realmente importantes. Y Ujú. cuando hacemos eso, ¿a quién estamos protegiendo, no? ¿Estamos protegiendo al cliente? ¿Estamos protegiendo al proceso? ¿O estamos protegiéndonos a nosotros mismos haciendo eso? Mm. ¿Al Bueno, servicio de qué está esa conducta? claro. Bueno, dependerá, ¿no? de cada persona. Es verdad que no tendemos ahí a... Uy, sí que me estás entrevistando. Me estás poniendo a trabajar, ¿eh? Joder, yo ya, Se nota yo que es ya, lunes, ¿eh? yo ya acabo aquí, ¿eh? Bueno, yo creo que al final es importante tener espacios, ¿no? Donde salgan este tipo de reflexiones. Tú y yo lo Sí, hacemos, a veces se dan de manera muy em, implícita o como, ¿sabes? Las conversaciones que tienes con tus compis. Yo quedo ahora contigo, quedo para tomarme el café. El viernes también estuve con Sonia y con Desi con Desi. hablando, ¿no?
pues sobre la vida, sobre nuestros procesos, a veces hablamos sobre negocios también, claro, hablamos de todo, ¿no? Y en ese momento es cuando uno se expone, ¿no? Se vuelve vulnerable y empieza a escuchar cositas. Muchas de las preguntas te pueden hacer reaccionar, ¿no? Yo, sobre todo, observo mis reacciones cuando algo no me gusta, ¿no? Cuando algo me dice, uy, no es por ahí por donde sueles ir, eso no es un hábito en ti, no es una regla a la que le suelas hacer caso tú y te hace sentir incómodo. Vamos a observar esa incomodidad a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y claro, nosotros no podemos coquetear, jugar con la vida de nuestros consultantes, no podemos hacer experimentos ahí a ver qué pasa y voy a cambiar ahora todo mi estilo terapéutico porque me he dado cuenta de... No, no vas a hacer eso, ¿no? Pero sí que te expones, ¿no? En ese tipo de conversaciones o en la supervisión, si es que la tenéis. Bueno, supervisión, como he dicho, ¿no? Más explícita, quedáis recurrentemente y tal para hablar de vuestros casos y de cómo sentís en consulta, pero luego también en unos entornos seguros, y voy ahora a hablar de la seguridad, con amigos y con amigas de la profesión, donde tú digas, sí, aquí puedo hablar de todo esto, ¿no? Lo de la seguridad es importante, porque cuando tú vas a exponer una vulnerabilidad y te la castigan, primero te están castigando esa apertura y segundo puede que te estén reforzando a otras reglas, ¿no? Otras inseguridades que, bueno, que a saber también para qué lo estás diciendo. Es que es muy delicado, que también te lo pueden estar reforzando. Es decir, cuando tú expones una inseguridad y tratan ahí como de aliviarla y entrar en bucle y empiezas a rumiar, puede que te estén No hay reforzando otra escapatoria. cosa, ¿no? Claro, y esto tampoco es trabajo de tu amigo y de tu amiga. Eso tendrás que mirarlo en terapia, pero bueno, Sí, eso sería otro tema. yo creo que hemos tenido suerte de tener contextos que han sido sensibles a nuestras necesidades desde momentos tempranos como terapeuta, y eso sin duda facilita muchísimo que uno pueda abrirse y que pueda hablar de sus aciertos, también de sus errores, ¿no? De sus Ujú, dudas, de sus inseguridades, y creo, ¿no? Que debemos seguir construyendo ambientes ujú, que puedan facilitar esos procesos como terapeutas, ¿no? Porque sí, creo que todos tenemos las mismas dudas, todos nos atascamos por las mismas cosas, todos sufrimos por lo mismo y, y muchas veces creemos que por tener más experiencia eso no está ahí, pero mm, la realidad es que no, ¿no? Que tener más experiencia, como tú decías antes, no implica que lo hagan mejor. no, Y, y creo que muchas veces, pues, tendríamos que construir entornos más amables para facilitar que podamos hablar de las cosas que nos generan inseguridad, ¿no? Y muchas veces pienso también que esta conversación que estamos teniendo, ¿no? A la gente le puede hacer plantearse, pues, el tema de monetizar, por mm. ejemplo, ¿no? Vaya verbo Cuando ese. hablamos de... ¿Eh? Es que es un Cuando verbo. hablamos de... sé que lo usa mucho. eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de este éxito, ¿no? Eh, Podríamos pensar en esa palabra, en monetizar, ¿no? ¿Cómo se te ocurre a ti, que tú que trabajas con muchos psicólogos emprendedores, cómo podemos generar quizá esa monetización con ética? Sí, esto es complicado porque ya entramos en un terreno, un capitalismo está aquí y ha venido para quedarse. Negarlo te puede hacer vivir trampa, igual que abrazarlo demasiado, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Yo a mi fisio decidí empezar a pagarle más porque también vi que en su clínica, es que también amigo, ¿no? Él me cobraba un precio y yo, pues, le pagaba más. Y es como, tío, pero es que todo este tiempo no ha subido y la inflación, y la inflación hace efecto igual, ¿no? Y dices, es que si yo soy capitalista para lo bueno, también tengo que serlo para lo malo. Y claro, al final estamos ahí todo el mundo. Y quien diga que no es capitalista, viviendo en un entorno capitalista, pues está un poco atrapado. Y ya está. Esto es lo que hay. Y bueno, precisamente porque es lo que hay, porque son reglas que existen pululando por el ambiente, uno tiene que ser todo lo sensible que pueda a ellas. ¿Cuáles son esos límites? Dependerá mucho de cada persona. Esto lo hablábamos, por ejemplo, a la hora de poner precio a tus sesiones. Y que no es lo mismo una persona que está ejerciendo
no sé, un pueblo de Córdoba que una persona que está en el centro de Madrid, por los costes asociados simplemente. O incluso a veces, esto es feo, pero incluso a veces por la percepción del entorno. Que si tú te puedes permitir bajar el precio, pero si al hacerlo precisamente hay gente que no te va a elegir porque te ven barato, ya tendrás que ver qué haces con eso. A lo mejor tienes que marcar otra serie de discursos o, bueno, ya lo verás, porque ahí tu branding puede verse afectado y es complicado porque es el mundo en el que vivimos. Entonces, diferenciarse y acercarte a tus valores se puede, ¿no? Pero tenemos que ser coherentes también con el entorno en el que nos movemos. A mí no me parece bien criticar a personas que simplemente están tratando de ganarse la vida. Y dices, hostia, esta persona está creando aquí contenido de forma gratuita y ahora te está vendiendo un curso. Bueno, pero es que tú puedes comprarlo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que nadie te está obligando a hacerlo, que parece que en España, sobre todo, nos duele muchísimo cuando alguien te intenta vender algo y dices, tía, pero es que no te están obligando. Es que te di mi correo para que me dices ese PDF y ahora me estás vendiendo algo. Vamos a ver, que te puede dar de baja. Quiero decir, que nadie te está obligando ni te está engañando. Hombre, claro, la ética parte de que estás vendiendo algo en lo que tú crees, algo que has construido con tu cariño. Y yo que veo a mucha gente válidamente pensar, ostras, además esto es lo que más nos pasa en psicología, que ellos que lo flipo. Cuando estamos en válidamente hablando de que alguien quiere crear un curso, algún tipo de programa, lo que sea, nosotros, y hablo de Nachi y de mí, les tenemos que extinguir, y en este caso porque me toca hacerlo, ¿no? Cuando empiezan a hablar demasiado de ese programa o de ese curso, ¿no? Y empiezan a fantasear o a fliparse con, es que este artículo dijo lo que sea, su vocación, su pasión, que me pasa a mí cuando pienso en algo estoy haciendo algo de valores, ¿no? Con el curso que estamos organizando. Claro, yo me voy por ahí y ya nos centramos solo en eso y nos centramos en lo guay que va a estar mi curso y lo que va a ayudar a la gente y es perfecto. Y claro, cuando yo veo a la gente conectar con esa vocación, con esa pasión y luego a gente pensando, es que me va a engañar, vamos a ver. Esa persona está súper ilusionada creando una cosa que de verdad piensa que va a ayudar a los demás, probablemente no sabrá ponerle un precio adecuado precisamente por sus inseguridades y cuando esa persona por fin es capaz de lanzarlo al público a un precio, porque tiene que poner un precio, y encima, y luego se ve castigada por el entorno, diciendo, ya me estás vendiendo algo, vamos a ver. Pues claro que te está vendiendo algo, te lo está vendiendo todo el mundo, te estás quejando encima de que lo haga una persona que ha estado regalando un montón de contenido, que ha dedicado un montón de horas a preparar esa formación. ¿De verdad te parece a ti que un creador independiente tiene menos derecho a vender algo que el Corte Inglés? Que el Carrefour, que te hace un 2x1, que vas allí y ves las tortillas y dices, 2x1, me llevo 2, que me venía por una, pero nada más, pero me llevo 2. Y eso son estrategias de marketing que te las cuelan, bueno, de mil maneras. Pero luego esa psicóloga o ese psicólogo que está ahí creando sus cosas te vende ahí un curso o lo que sea y vas y te quejas. Como, buah, eso me mata. Eso sí que me mata, la verdad. Porque yo estoy muy a favor de los creadores independientes, de la Passion Economy o la Creator Economy. A mí me gusta más Passion Economy porque son gente que de verdad conectan mucho con lo que hacen, con sus propósitos, con su pasión, con darle algo al mundo. Y ahora están buscando formas de que eso sea su estilo de vida, ¿no? Que sea su trabajo. Ostras, pues perfecto y adelante con ello. ¿Cómo vamos a castigar eso, no? Y claro, de toda esa... Es que mi experiencia me dice que la mayoría de la gente que trabajan en nuestra profesión y venden no intentan engañar para nada. O sea, todo lo Claro. contrario, ¿no? Somos nosotros los que le decimos, esto es barato, tendrás que ponerle un mayor precio porque estás perdiendo tiempo y dinero en todo esto, ¿no? Entonces, habrá gente que trate de engañar, pero no creo que eso sean justos los que nos están escuchando ahora. Fíjate, ¿no? Que me gusta mucho que digas esto porque veo el contraste entre lo que se vive desde fuera y lo que se vive desde dentro, ¿no? La preocupación, la rumia que genera muchas veces el hecho de incluso subir el precio de la terapia por cómo va a ser percibido o el hecho de lanzar un producto. Sí, sí, claro, por dentro, que yo no digo que no haya gente, ¿no? Que los he conocido por el mundo del marketing sobre todo, ¿no? Personas que tratan Sí. de vender humo y eso existe, claro, y tenéis que protegeros ante ese tipo de productos, de mensajes, que muchas veces van un poco de la mano. Pero mi experiencia me dice que al menos en nuestra profesión tendemos mucho más al
cuidado, ¿no? De ese tipo de... al cuidado, ¿no? De general, de nuestro trabajo, de nuestros intereses, de hacer bien la terapia, de hacer bien un curso, de hacerlo bien todo. Y que luego tenemos que obligarnos a encajarlo. Y además es que esto es importante, a encajarlo dentro de un mercado saturado. A veces eso nos obliga pues, a actuar de manera histriónica en TikTok, a utilizar ofertas de lanzamiento, a llamar la atención de maneras muy creativas. Y sí, es así. Ojalá no lo fuera. Ojalá la mejor forma de captar audiencia no fuese el contenido corto. Ojalá no lo fuera. Yo solo escribo en mi newsletter y nosotros tenemos este podcast y los reels y los shorts que sacamos son del podcast. Claro. Pero podemos permitirnos eso. Nosotros estamos en una situación privilegiada y podemos permitirnos no grabar TikToks, que es lo mismo, ¿no? Dentro de unos años nos vemos tú y yo bailando o haciendo contenido de cualquier tipo. No, espero que no, porque de verdad que no me gusta ese tipo de contenido y tal como existe, pero por otro lado, y este es el disclaimer, tú no sabes lo que cuesta hacer un buen contenido corto. Un contenido corto de calidad cuesta horas. Horas, de verdad. Yo tengo amigos y amigas que se dedican a eso profesional y lo hacen muy bien, con bastantes miles de seguidores. Tú sabes quién, sobre todo, hay una persona a la que conozco que tiene mucha gente detrás y tú no sabes la de horas que le dedican a hacer bien los planos, el guión, el mensaje. Y es que hay una frase, todo, claro. todo súper cuidado. Que el contenido corto tiene muchas más horas que el contenido largo a veces. Porque este episodio, tú y yo teníamos nuestra idea, algunos apuntes, pero no hemos tenido que preparar mucho más. Estamos aquí, tiene este espacio, es verdad que tiene todas nuestras horas de formación, que estamos hablando de cosas de las que sabemos. Todo eso está dentro de esta hora de podcast, a lo mejor. Y que luego habrá una edición, habrá una publicación, todo eso tiene su trabajo. Pero hacer un vídeo de 30 segundos, de 45 segundos, de los que sean, podría tener el mismo o más trabajo. Es posible. Ya sabes la frase esta en muchas ocasiones es así, que habrá momentos en los que te grabas un momentito, lo subes y listo, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está. Eso también, la espontaneidad, bueno, existe. ¿Sabes la frase esta de como tenía poco tiempo te he escrito una carta larga? Sí. Conoces, ¿no? Porque a veces es así, ¿no? Como se rellena el contenido. Y cuando alguien se centra y piensa la mejor forma la manera más corta, más resumida de mandar un mensaje, yo creo que está haciendo ahí un esfuerzo titánico. En muchas ocasiones, mi newsletter podrían ser 3, 4 veces más largas si yo simplemente escribiera. Pero, joder, hago un párrafo, lo miro, me pongo a mirar el techo, le doy una vuelta, intento que quede un poco más corto, porque en consulta también tenemos tiempo restringido y yo creo que aprender a concretar, a ir un poco a, ¿sabes? Como una metáfora. Una metáfora es una manera a veces reducida, otras veces se pueden hacer largas, y no digo que no, ¿no? Pero la metáfora, los símiles, todos son formas muy reducidas de explicar cosas que son muy complejas. Imagínate, ¿no? No, es que, mira, con la RFT de ahora te voy a hacer un análisis funcional, además, que te va a explicar por qué estás evitando la ansiedad y eso te está llevando a tener una vida mucho más sufrida, ¿no? Y que estás desconectando de tus valores, ¿no? Y ahora haces esto ahí, te pones con tu pizarra a hacerlo todo. Pues no, pues explicas la metáfora del autobús, que es relativamente amable, cortita y más o menos se entiende. Bueno, pero es que para hacer una metáfora así han habido horas de reflexión también. No sé. Eso es mi idea. ¿Qué opinas? Y así te las he contado. Así te las cuento. ¿Qué opinas, por ejemplo, de cuando en redes ahora estamos viendo, bueno, pues una explosión de la psicología que se está mercantilizando, naturalmente, pues como está surgiendo en el contexto, ¿no? Y vemos publicaciones que hablan de las técnicas que hacemos en terapia o se le da mucho pie a la metáfora. ¿Cómo crees que se podría hacer un equilibrio entre educar y atraer audiencia? Es algo que entiendo que también yo es que en las redes no veo más que un reflejo de lo que ocurre fuera de ellas. Lo de explicar la terapia es algo que nos pasa también a todos cuando estamos en terapia. O sea,
cuando tú empiezas a estudiar ACT y cuando estás rodeado, ¿no? Si tú te vas a un evento de los nuestros y hablamos mucho de psicología, te reunimos mucho con psicólogos, con psicólogas, habláis mucho de procesos, habláis mucho de, mira, en este libro, no sé qué tal, en coordinación con tal, ese valor, bueno, empiezas a hablar como muy técnico. Te empiezas a identificar con ese tipo de lenguaje, te sientes bien hablando en esos términos, te sientes un poco por encima, ¿no? Si yo te digo... esto está en coordinación A, yo me siento un poquito más profesional que si te digo esto es igual a esto, ¿vale? Pero me obligo y nos obligamos un poco a tener un lenguaje más sencillo. Sí. En redes se explican las cosas de la manera que se explican también porque así funcionamos, forma parte de nuestra identidad. ¿Cuál es el problema del exceso de contenido? Bueno, ¿hay exceso de contenido? Claro que hay exceso de contenido en todas las áreas, por supuesto, ¿no? Pero generalmente son los mismos los que acribillan el algoritmo. Que ese es el problema. Y además no solo los mismos, sino el mismo tipo de mensaje. Porque son los que se hacen trending. Cuando dices, es que hay mucho contenido en redes. Sí, pero ¿qué tipo de contenido hay en redes? ¿Es ese que nos interesa que esté ahí? No, a veces no, muy probablemente no. Se viralizó todo lo de Marian Rojas y a lo mejor no nos interesa que sea ese el único discurso que existe. ¿Qué es lo que hacemos el resto? ¿Nos callamos o apostamos? Pues yo creo que no deberíamos callarnos. Que dice, sí, pero entonces más contenido. Sí, pero es que si tú no lo haces, el discurso imperante va a ser otro. Entonces a mí criticar un buen contenido a una persona que de verdad está dándole una vuelta a las cosas o está intentando hacerlo lo mejor posible, pues no me parece bien tampoco que castiguemos ese tipo de iniciativas. Al final, esto es lo que existe. En nuestro mundo funciona así. Las redes son lo que modelan el discurso. Y si en ese discurso están siempre los mismos, pues habremos perdido la batalla. Así que lo que pienso es que es difícil, pero que tenemos que hacerlo. La gente que normalmente duda de si hacerlo es la que, en mi experiencia, más debería hacerlo. Porque son los que se ponen la cámara y dicen, pero yo cómo voy a explicar todo esto en tan poco tiempo. Pues esos justos son los que deberían hacerlo, ¿no? Porque de verdad quieren hacerlo bien. Pero es que si tú no lo haces, lo va a hacer el coach de turno, simplificando mucho el discurso y haciendo que las cosas sean incluso iatrogénicas, porque ya tiene un montón de seguidores. Y ya está, porque es un mensaje simple que promete mucho éxito y se compra fácil. Entonces, creo que tenemos que hacerlo y aprender de la experiencia. ¿Cuál es el problema? Que tú veas que tienes éxito normativamente hablando, que las cosas empiecen a ir bien y que en ese momento te dejes llevar por el algoritmo. Que dejes tu identidad a un lado, ¿no? Que dejes de ser una persona genuina. Pero sinceramente, creo que eso ocurre menos de lo que creemos. Creo que lo que más ocurre son personas que de verdad tienen algo que decir y no lo hacen. Porque los que tendrían que empezar a restringirse ya son personas con todo hecho. Y esos no son los que nos están escuchando. Normalmente no lo son. Son otros. Así que mi mensaje siempre va a ser que lo hagáis. Que lo hagáis porque si ya lo estáis haciendo y os va muy bien, entonces es cuando tenemos que darle una vuelta. O sea, los que no lo estáis haciendo, hacedlo. Y los que ya lo estáis haciendo os va muy bien, vamos a darle una vuelta. ¿Vale? Vamos a pararnos, vamos a supervisarnos, vamos a hablarlo con nuestra gente, con la gente sincera. Y vamos a ver de qué manera nos relacionamos con el algoritmo. A ellos sí. Pero si no, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hacerlo perfecto puede ser una trampa. Y en esto es mejor hecho que perfecto. Decían el otro día, ¿no? El proceso es progreso también, que es una frase que me recuerdo mucho también para no caer precisamente en eso, ¿no? Incluso nosotros a la hora de crear contenido intentamos, ahora ya muchas veces pues si no se puede, por salud, por agenda, claro. pues no se graba. Y al final también es importante, ¿no? No caer en ciertas dinámicas que sean a costa de nuestro bienestar. Desde luego, porque si no te ves no esclavizado por el algoritmo, sino mismamente por el proceso, ¿no? de producción y de creación. Pero esto es en general, ¿no? Con todo lo que ya tiene una rueda en funcionamiento. Al principio te obligas a tener unas rutinas, a casarte con el podcast, en nuestro caso, ¿no? Que
al principio no fallábamos porque es fácil abandonar un proyecto, un podcast, una publicación, una newsletter. Lo normal es abandonarlo. Hay muchos menos podcasts que siguen hacia adelante que podcasts que se crean semanalmente. O sea, de hecho, había una métrica, ¿no? Sí. Hay como que a partir del episodio 16 el 90% de los podcasts se terminan. El 90%, es que es una locura. Creo que era, no recuerdo exactamente, pero era mucho. Es una regla útil, ¿no? Es un pensamiento útil, el de vamos a hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? La regla tengo que hacerlo es útil, porque genera compromiso, pero deja de serlo cuando el impacto ya no es tan significativo, ¿no? Y las consecuencias son otras. Esto es lo de siempre, ¿no? Al principio tienes que ser rígido con un compromiso y sensible al momento en el que tienes que dejar de serlo. En este caso nosotros sí podemos, y de nuevo tenemos el privilegio de poder hacerlo, nuestra audiencia es fiel, luego no perdemos a la gente, pero yo sí conozco a muchas personas que, por ejemplo, paran el podcast durante un tiempo. Hay un podcast de aquí de Fuengirola, que seguro que conoces, que es el de la Placita Amarilla. Yo no los oigo. Yo no lo he escuchado algún episodio así para ver qué hacen, pero comentaban en un episodio que pararon durante una temporada y que perdieron un montón de audiencia, que eso les castigó bastante, ¿no? Y que ya por eso no lo hacen. Y dices, hostias, es que al principio el mundo es así y duele y tienes que crear un compromiso, porque ya no es solo tu compromiso contigo mismo, sino cómo eso puede beneficiar al algoritmo, ¿no? Y al mercado y todo este tipo de cosas. Y puedes asumir las consecuencias. Ellos podrían haberlo sabido, pero se retractan, ¿no? Y dicen que no lo habrían hecho, no lo harían de nuevo, ¿no? Y en nuestro caso tenemos la suerte de que no es así. Pero si estuviésemos empezando de nuevo, pues a lo mejor pues tendríamos consecuencias si parásemos durante verano. Y ya está, desde nuestra situación de privilegio, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿No? Porque yo conozco a muchas compis que a lo mejor están trabajando con seguros o están con 1000 cosas a la vez o están con una tesis. Quiero decir que es que el contexto te obliga mucho a trabajar de sobremanera. No debería ser así, no estoy de acuerdo, esto es importante dejarlo claro, pero la única forma que tienes de seguir adelante es aceptar ese tipo de estructuras. Ojalá salgas pronto de ahí y cuando salgas, que no sea la ambición o el miedo lo que haga que continúes en esa misma dinámica. Ese es el problema, ¿no? Que cuando ya no hay consecuencias por parar, sigas haciéndolo por 4 reglas que te has montado. Pero esto no más que darte cuenta, trabajar esas reglas y empezar a flexibilizarse, algo de lo que pues ya sabemos bastante dentro de ACT. O sea que sin más. Me ha encantado escuchar tus reflexiones. Ya, me he enrollado, veremos. A ver, luego me arrepentiré de alguna cosa que haya dicho. Aquí no pasa nada, todo lo que has contado yo creo que enriquece, ¿no? Y va en la línea de mucho de lo que pensamos en Psicoflix como equipo, a nivel individual también, ¿no? Y creo que es lo que hace que podamos seguir haciendo esto año tras año y que sea amable con nuestras propias vidas y que a la vez no seamos esclavos, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo voy muy en sintonía con todo lo que has ido comentando en el episodio y para mí es una suerte pues poder compartirlo contigo. Bueno, oye, ya lo que te he dicho me he permitido decirlo también porque te tengo delante y estas son cosas que hablamos como con frecuencia. Pero yo sobre todo espero que le ayude a la gente, que este podcast sirva, ¿no? De pequeña palanca de cambio, que sabemos que esto de cambiar es muy difícil, pero si hace un 0,1% más posible que la gente viva de la forma en la que se merece y quiere, pues para eso estamos, ¿no? En Psicoflix. Pues no se me ocurre mejor manera de terminar el episodio. Nosotros volveremos la semana que viene con Cristian y con Alejandro, Cristian López y Alejandro Macé, que hablaremos también de un tema chulísimo. Y nada más, Darío, que nos vemos el próximo jueves, ¿no? Ale, a cuidarse. Venga, nos vemos el próximo jueves a las 8. Hasta luego.